María Jimena en una entrevista el domingo con los Danieles hizo un planteamiento que es muy importante y es que ella no quiere desconocer todas esas cosas buenas que está haciendo Petro, pero que su investigación sobre Laura Sarabia pues tiene unas preguntas y que ella las ha formulado que no merece que la ataquen de esta manera en el sentido que está cumpliendo con su deber. Veamos qué dijo María Jimena Duzán. Entonces, yo sí creo que tiene razón Petro en la discusión primera. De pronto, muchos periodistas, y de pronto hasta yo me incluyo, en reconocer las cosas buenas que ha tenido este gobierno. Yo podría decir que sí. Yo trato de no caer en eso, trato, y de pronto hay veces me quedo, pero yo trato. En mi periodismo yo trato de descubrir las cosas que les están funcionando. Y, por ejemplo, en la política de droga cambió el paradigma. En la política, digamos, en el tema de los subsidios y la propia, digamos, avalancha de reformas, así sean muchas, pues estamos logrando sacar una reforma pensional que hace 25 años estaba pidiendo este país. Entonces, en eso yo sí le doy estoy de acuerdo con los regaños que pega Gustavo Petro. Compañero Julián, pero también el presidente, digamos que ha planteado y le ha mandado, de alguna manera decirlo así, pues no literal, pero sí le ha mandado toda la bodega petrista encima a la Flip, con ese tema de la Flip y Pacho Santos. ¿Cómo es Sí, eso? sí, pues aquí, digamos, empezando con lo de María Jimena, creo que eso es una autocrítica que se ha venido pidiendo también hacia el periodismo de cuál es la información que publican o no. Y eso nos lleva a Salvatore Mancuso, que hace poco dio unas declaraciones en la JEP que revelaron mucha suspicacia y que sí, o sea, nos llevan al siguiente tema que tenemos preparado para el día de hoy. Veamos lo dicho por Mancuso. Hubo reuniones varias con él. Jorge de 40 y yo nos reunimos en el Cesar, recuerdo yo. Se reunió también con diferentes comandantes de autodefensa. Estuvo en Córdoba reunido con Carlos Castaño, conmigo. Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó que fuera al periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas. Bueno, esa es una declaración de Mancuso sobre Francisco Pacho Santos, sobre los años 90 cuando trabajaba como periodista en el periódico El Espectador. Yo quisiera No, preguntarle, periódico El Tiempo, él era El Tiempo, Perdón, era el jefe de El redacción Tiempo. del Tiempo y era uno de los dueños del Tiempo. Y yo quisiera preguntarle al señor Jonathan sobre esa inquietud que aquí tienen miles de nuestros usuarios y que también pues las bodegas petristas, los seguidores del gobierno Petro o las personas en Twitter o en X se hacen, y es, bueno, la Flip aboga por el tema de la libertad de prensa y que no ataquen a sus periodistas, pero ¿quién aboga por esa información que de pronto a veces puede ser tergiversada, que puede ser manipulada o que simplemente responde a unos intereses económicos como los que habla o describió el señor Fabio, frente a algunos pronunciamientos, por ejemplo, con el gobierno Petro? Esa misma autocrítica que hace María Jimena Duzán, donde dice, bueno, hay veces que uno como que no ve los logros que han obtenido por fijarse en lo malo, y a veces es una línea editorial en los diferentes medios de comunicación. ¿Usted cómo ve esa crítica que se le hace al periodismo y por supuesto a la Flip? Pues Julián, yo creo que ese es un debate permanente que debe dar la ciudadanía sobre el rol del periodismo, sobre el trabajo que están haciendo, y creo que desafortunadamente en Colombia y sobre todo en los últimos 15 años se ha perdido el rol o el papel, la figura del defensor de las audiencias, o de una figura que pueda entenderse como un ombudsman de la ciudadanía, de quienes están también haciendo cuestionamientos legítimos por el trabajo o por las publicaciones que hacen determinados medios de comunicación. Esto es fundamental también como un contrapeso al periodismo y a la información que recibe la ciudadanía. Y creo que cada vez, y es una tendencia global también, pues hay una exigencia mucho más alta. Y es una exigencia que vemos en los medios de todo el mundo, los más prestigiosos, los más grandes, los medios públicos, desde la BBC hasta centenares de otros medios, tienen constantemente por parte de la ciudadanía reclamos y cuestionamientos, y eso es saludable y es necesario. Ahora, cuando se le pide a la Flip que tenga pues también una vara para medir al buen o al mal periodismo, pues nosotros reiteramos que no hace parte de nuestra misión estar calificando quiénes
están haciendo un periodismo con los estándares más altos o cuando no, porque nuestra misión es la protección de la defensa de la libertad de expresión, entendiendo pues que su principal cobijo es el trabajo que hace el periodismo y que pues en ese sentido en la defensa de la libertad de prensa se defiende a la prensa que más nos gusta, al periodismo que más nos gusta y al que menos nos gusta y al que también tiene muchos lamentos porque hace parte de una diversidad y porque hace parte también de pues convivir con una prensa más libre. Que eso, insisto, pues tiene que tener por parte de la ciudadanía unos contrapesos, está muy bien, pero esos contrapesos no pueden venir por parte de un gobierno, porque eso lo que termina es imponiendo un contenido o un tipo de medios que le son favorables o que le gustan más a determinado poder o a determinado presidente, ¿no? Y esto, por supuesto, no es único ni de este gobierno ni de Colombia, esto es una tendencia que estamos viendo constantemente. Creo que podríamos enlistar prácticamente a todos los países de América Latina donde hay una pugna muy fuerte entre quienes los gobiernan y varios diferentes sectores de los medios de comunicación. Creo que no hay ninguna duda frente a la responsabilidad que tienen que tener los medios de comunicación, frente a su rol social que cumple, pero lo que nos deberíamos preguntar es si entonces se está de acuerdo en que sea un presidente o un gobierno quien entre a dictaminar cuáles van a ser las reglas de juego del periodismo, porque en últimas eso es lo que está precisamente en juego. Fabio, ¿cuál es la posición que tienes frente a lo que está diciendo Jonathan y frente a las preguntas y temas que estamos formulando? Sí, digamos que la base la dio, o para mi gusto, pues, la dio George Orwell por allá en 1900 y pico, cuando dijo: periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique, lo demás es relaciones públicas. Entonces, si uno publica algo y le agrada a todo el mundo, usted no está haciendo periodismo, usted lo que está haciendo es relaciones públicas. Y cuando usted está enfrentando el poder, exhibiendo el poder se va a incomodar con eso, y eso es normal. Entonces, lo que hay que garantizar es la capacidad de los periodistas de poder informar, y eso corresponde desarrollarlo, por ejemplo, a un organismo como la FLIP. El problema de la FLIP, ¿cuál es? Que es muy selectiva en sus pronunciamientos. Entonces, tiene pronunciamientos muy radicales cuando atacan a determinadas personas y mira para otro lado cuando no atacan a otras, cuando atacan a otras. Lo digo yo porque en los años 90 yo era corresponsal en Colombia de Reporteros Sin Fronteras. Me llamó el director de París y me dice: ¿usted por qué no me ha llamado si cerraron una emisora de las FARC en el Arauca? ¿Y qué? Y es que ellos no tienen libertad de expresión. Me dejó frío porque, claro, uno está acostumbrado a pensar que la libertad de expresión es únicamente la mía y la de mis iguales. No, señor, la libertad de expresión es la de todo ciudadano, toda persona. Es un derecho humano. Por lo tanto, si la FLIP quiere tener una trascendencia real, tiene que defender con la misma vehemencia y con la misma claridad y con la misma contundencia las violaciones o las formas de coacción de la libertad de expresión de los periodistas afines a la FLIP, ajenos a la FLIP y que no tienen nada que ver, y sobre todo a los de las provincias, porque es que nosotros estamos muy felices hablando de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Cúcuta, pero están matando a los periodistas en los pueblos donde hay una emisora comunitaria que cuenta los chanchullos del presidente de la Junta de Acción Comunal. Entonces, no, eso es libertad de expresión y eso es lo que tenemos que cuidar como valor supremo. Precisamente les pido en este momento que compartan esta transmisión, le den like, por supuesto se suscriban a nuestro canal y estén muy activos a través del chat. Y esta es otra de las críticas que se le han hecho a la Fundación para la Libertad de Prensa,
porque la acusan de ser selectiva al momento de acompañar alguna vulneración del derecho a la libre prensa de distintos comunicadores en todo el país, sobre todo en provincia. Por ejemplo, recordamos algunas denuncias que ha hecho el equipo de RTBC, el sistema de medios públicos, donde dicen que han sido atacados, y la FLIP pues hemos notado un silencio. También por ejemplo, aquí el señor Gonzalo Guillén nos ha hablado de su caso con el empresario Carlos Matos y todo ese proceso de persecución que se le ha hecho y que tampoco la FLIP se ha comunicado, y otros cientos de personas que también en la opinión pública pues dicen que son muy selectivos, que son muy amigos de la silla vacía, que son muy activos de Cuestión Pública y de estos portales. Yo quisiera preguntarle si eso es verdad y cómo se maneja pues esa atención a los periodistas vulnerados de alguna manera en la FLIP. Pues, Julián, creo que, por supuesto, siempre abiertos a los cuestionamientos que se hagan, a los comentarios al trabajo de la FLIP. Sencillamente, pues también me corresponde decir que si se revisa el trabajo de la Fundación, si se revisan los comunicados que hacemos y las acciones que tomamos, donde está el trabajo principalmente es en las regiones. Este año hemos ayudado a salir a 4 periodistas de Arauca cuando no lo ha hecho el Estado, cuando no lo ha hecho la Unidad Nacional de Protección ni ninguna otra institución. Tenemos unas medidas cautelares en contra de 9 periodistas en Algeciras, y después de 6 meses de haber sido otorgadas esas medidas cautelares no ha habido ninguna respuesta del Estado. Tenemos constantemente los comunicados en contra de funcionarios públicos, de alcaldes que están estigmatizando a periodistas en regiones. Hemos acompañado legalmente varios de los casos de los periodistas que pues o han sido asesinados y acompañan familiares, o que tienen alguna situación jurídica por la cual se les presiona a la hora de hacer su trabajo. Entonces, como digo, no tengo ningún problema en explicar cada una de las acciones que toma la FLIP. Hay unos casos particularmente donde pues, la decisión que se toma no corresponde con la expectativa del periodista, y eso hace parte de un debate y está bien que se dé esa conversación, pero cuando se quiere desdibujar el trabajo de la FLIP diciendo que solamente es amigo de ciertos sectores de los medios de comunicación, es sencillamente falso y es sencillamente desconocer el trabajo que se hace, que está además pues público. Todos los comunicados son públicos, las que se envían. Al año atendemos por lo menos a 500 periodistas y se da asesoría a por lo menos unos 250 periodistas que se atienden esos casos. Entonces, pues creo que también eso es importante tenerlo en cuenta cuando se lanzan afirmaciones pues que no tienen, como digo, un soporte en la evidencia. Y creo que la discusión debe trascender también pues digamos como una situación de casos. Creo que, como dice Fabio Castillo, aquí estamos en una discusión más amplia donde pues después de tantos años de conflicto el tejido comunicativo se ha roto y las organizaciones locales, los colegios de periodistas locales pues han desaparecido y no están apoyando o no pueden apoyar a un periodismo regional que es, insisto, el más vulnerable y sobre el que debería estar la mayor atención posible, donde tenemos no solamente pueblos pequeños o ciudades intermedias, sino grandes capitales que tienen un medio de comunicación y donde ahí esa concentración de la propiedad en un grupo económico pues es todavía mucho más evidente. Y ahí sería bueno preguntarse cuál es la estrategia que tiene este gobierno para que eso, que era una de sus líneas y así lo hizo en un inicio, pues no ha seguido para fortalecer a los medios independientes o a los medios comunitarios. ¿Qué estrategia vemos por parte de este gobierno que, pues, sin duda, estoy seguro que le interesa fomentar la pluralidad de voces y que le interesa fomentar un periodismo regional más fuerte? Pues eso todavía no se ha visto y esa es una de las grandes tareas pendientes. Bueno, antes de entrar al siguiente segmento, Fabio, ¿qué tiene que decir? No sé, lo que pienso es que estamos divagando sobre demasiados problemas que tiene la libertad de expresión. Y a mí me gustaría que o nos concentramos en hablar de la libertad de expresión o nos concentramos en hablar de lo que han sido las actitudes del gobierno actual
frente a la libertad de prensa o nos dedicamos a hablar de la propiedad de los medios de comunicación en Colombia para garantizar la libertad. Es que el derecho a la información no es un derecho de los periodistas, es un derecho de la ciudadanía. O sea, nosotros lo que hacemos es manejar un valor supremo, que es el valor, que es un bien colectivo. Entonces nosotros somos intermediarios para que la realización de un valor democrático que es la información adecuada. Eso es lo que nosotros tenemos que estar debatiendo ahorita. Ahora, hay gravísimos problemas, desde luego que sí, pero nosotros no vamos a resolverlos en un programa de televisión si no nos centramos en uno de esos factores para por lo menos tener claro cuál debe ser una actitud en este momento. Entendiendo que queda claro y que esto es muy importante porque este es un dato del programa, que la FLIP no existe para regularle los contenidos a los medios de comunicación, No. y entiendo lo que plantea el periodista Fabio Castillo, pero nosotros queremos a ustedes mostrarles también cómo mienten los medios y cómo intentan destruir la imagen de Gustavo Petro a punta de manipulación. Veamos el primer ejemplo, por favor. El anuncio de la EPS Sura derivó en reacciones de varios sectores. Para los gremios económicos, el sistema de salud está en crisis, mientras ASEMI señaló que estamos presenciando la destrucción del mayor avance social en la historia de Colombia. Última hora en Noticias Caracol. Mucha atención, el gobierno anunciará mañana una de las más duras decisiones para salvar el sistema de salud en el país. Será liquidada Saludcop. Y esto no se trata de una alerta, se trata de un parte de tranquilidad que entrega el gobierno nacional, porque aseguran que desde mañana las citas médicas, las cirugías programadas, toda la atención a los usuarios será completamente garantizada y se prestará en total normalidad. Jonathan, en este ejemplo es totalmente el sesgo de Noticias Caracol y no lo voy a convertir en juez del trabajo de Noticias Caracol, pero sí quiero preguntarle hasta dónde llega la libertad de expresión de Gustavo Petro cuando él se ve ensuciado con el trabajo de estos periodistas. Pues Julián, como estaba diciendo antes, aquí por un lado están, digamos, los canales legales que tiene el presidente, como tiene cualquier otro ciudadano, que es la solicitud de rectificación o una solicitud también donde, pues, si su nombre se está viendo afectado, puede acudir a diferentes instancias y herramientas que tiene, ¿no? Y yo creo que esto es importante también aclararlo porque se termina generando una imagen de que el presidente no tiene herramientas para defenderse de los medios de comunicación, cuando eso no es cierto. Lo tiene él como lo tiene cualquier otro funcionario. Y lo que comentaba antes es que por supuesto es importante hacer una veeduría ciudadana de los contenidos y de la información que dan los medios de comunicación, como se puede hacer en este programa, como se puede hacer también en redes sociales, donde rápidamente se está mostrando pues cuando hay un sesgo informativo, cuando hay información falsa, cuando hay cualquier tipo de contenido que no es el que se espera de un medio de comunicación. Entonces, son las herramientas que existen y es importante. Y el presidente es, pues no olvidemos, también una figura muy poderosa que pues no tiene también sus tribunas y tiene también sus espacios donde puede mostrar la inconformidad que tiene. Pero esto, insisto, pues obviamente no debe entenderse como un espacio para deslegitimar o estimar o generalizar el trabajo en general de la prensa ni de los medios de comunicación. Fabio, un presidente de la República cuando está siendo tratado de manera incorrecta, como sucede con muchos de los contenidos con Gustavo Petro, que hoy la prensa tradicional, que antes, por ejemplo, cuando se descubrió lo de Ñeñe Hernández, la prensa tradicional salía en defensa de Duque, ¿sí? Pero ahora entonces hacen periodismo como atacando directamente al presidente Petro. ¿Cómo podemos analizar eso? Pero mira, yo en eso quisiera, o insisto mejor, en una cosa es el periodismo y otra cosa son los dueños de los medios de comunicación. Me haces recordar de hace unos 20 años, un amigo fue elegido gobernador en Nariño y me llamó desesperado porque Nariño no tiene sino 2 medios de comunicación y los 2 medios de comunicación son propiedad de un narcotraficante.
El Diario del Sur y cuál más. Bueno, entonces, siguiente tema. Entonces, sí, ya nos van a meter otra denuncia. Entonces, no, él figura en los jinetes de la cocaína, no hay ningún problema. Entonces, me decía, ¿qué hago, Fabio? ¿Qué hago? Le digo, pues, llame a los periodistas y llénelos de información. O sea, lo único que usted no puede es amenazar periodistas, demandar periodistas, no puede intimidar periodistas, pero sí los puede llenar de información. Entréguele 40 comunicados, que no hay escuelas. Pero cuando Petro, por ejemplo, no hace eso y no se llena de datos, sino que se pone a mezclar a la Flip con Pacho Santos de manera amañada. Pero porque tiene... ¿Cómo quedamos ahí? Porque no tiene amigos. El presidente vive en una burbuja. O solo llena unos de información. Pero no es el presidente. Pero es que es eso. El presidente y el gobierno, es que el poder aísla. El poder aísla y los primeros que aíslan son ese círculo que quieren cooptarlo para poderlo manipular. Entonces, no tiene acceso sino a determinadas formas de comunicación. Entonces, cuanto más aislado es y cuanto menos capacidad crítica tiene, en los años 90, recuerdo, el alcalde de Bogotá era Jaime Castro. Y Jaime Castro todos los viernes a las 3 de la tarde hacía un tinto con los periodistas que cubrían Bogotá. Nada de tinto, nada de viejas, nada de nada. 15 minutos con los periodistas. ¿Cómo fue la semana, muchachos? Señor Entonces, le decía a los periodistas, no, vea, la alcaldía de tal está este problema, el problema de la movilidad, porque el periodista vive en contacto directo con la realidad. ¿Qué opinión te merece de pronto toda esa seguidilla de información que ha venido sacando Semana y todo el debate que genera lo que hace Vicky Dávila, lo que ha pasado con la revista Semana? La pregunta para Fabio y la pregunta para el director de la Flip, por supuesto. Pues yo le he visto cosas muy buenas a Semana, muy buenos trabajos a Semana en relación con el gobierno de Petro y trabajos muy malos de Semana que yo nunca habría ni siquiera dejado pasar del consejo de redacción, porque son chismes, pero ese no es el problema. El problema no es ni un artículo ni 3 artículos, sino un hecho. Cojamos un artículo, analicémoslo y desbaratémoslo con hechos. Y eso es lo que tiene que hacer es el presidente con su gente. Es decir, me acusan de tal cosa, eso es falso por esto y esto y esto. Entonces, pero bueno, es que como Petro menciona a María Jimena Duzania y a Vicky Dávila en el trino de periodismo Mossad, y yo creo que, o sea, lo que ha hecho Semana con Laura Sarabia es publicar información de cosas que ellos se han enterado y está el proceso de las chuzadas. Creo que uno puede discrepar en la manera al rigor, pero bueno, yo no soy el juez de este asunto. Le pregunto al director de la Flip, ¿cómo ve ese periodismo que estamos analizando en este momento? Pues Julián, yo lo que te digo, no entiendo por supuesto la importancia del debate, pero no es la Flip la que debe entrar a hacer estas calificaciones. Y creo, yo lo digo muy sinceramente, siento que en buena medida gracias a las redes sociales, pues toda esta información rápidamente es cuestionada. Si una carátula de Semana, de una portada o de cualquier otro medio tiene algún cuestionamiento por parte de la ciudadanía, lo vemos muy rápido en redes sociales y lo vemos con humor, lo vemos de una manera también muchas veces ácida, aguda, y eso está muy bien, ¿no? Y eso hace parte de esta veeduría que, insisto, es importante que haya sobre los contenidos de los medios. Ahora, pues el trabajo periodístico y la evaluación que se haga, pues tiene que tener pues también unas instancias de la propia sociedad civil. Ahí es donde para mí es importante marcar una línea cuando esto no puede venir por parte de gobernantes o de ningún funcionario público. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI Daviplata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.
Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.